Listo. Ahora sí está empezando a grabar. Bien, vamos a ver el primer concepto. El primer concepto es BESIM. Es el valor esperado con información muestral, ¿ya? ¿En qué cosa es diferente a lo anterior? Entonces recuerden que nosotros hemos visto tres conceptos, ¿no? El BESIO, que era valor esperado con información original, que era cuando teníamos nuestra tabla de decisión inicial con solamente las probabilidades a priori, que eran las probabilidades, ¿se acuerdan? Que nosotros poníamos por conocimiento general o histórico que teníamos del tema, ¿no? Cuando resolvíamos esa tabla, utilizando el criterio del valor esperado, teníamos nosotros el BESIO, con información original. Si asumíamos que siempre tomábamos la mejor decisión, ¿no? Eso era información perfecta. Entonces, la mejor decisión, en el caso del ejemplo que nosotros habíamos hecho, era siempre escogíamos la decisión que nos daba la mayor rentabilidad, la máxima. ¿No es cierto? Entonces, al final, el promedio ponderado de todos esos máximos, de todas las mejores decisiones tomadas, eso era el valor esperado de la información perfecta, ¿no? Asumiendo que no había incertidumbre. Sabíamos que, asumíamos que nos centrábamos en un escenario, sabíamos que ese escenario iba a suceder y tomábamos la mejor decisión, la máxima, ¿ya? Pero la información perfecta justamente asume que tú conoces exactamente qué va a pasar, ¿no? No hay incertidumbre. Sabes exactamente qué va a suceder un escenario o el siguiente, porque así es como tomas la decisión. Asumes que sabes que se va a dar un escenario y eliges la mejor decisión de ese escenario. Pero eso es muy difícil en la realidad tener. Hay situaciones en las que tal vez uno sí puede tener total información de lo que va a pasar, pero en otros no, ¿ya? Em, y ahí justamente viene el concepto de información muestral. Yo tengo más información que la inicial, pero aún así esa información tiene un cierto grado de error, ¿ya? Entonces, es mejor que la que yo tenía inicialmente, pero no es perfecta. No necesariamente se va a dar con 100% de seguridad. Y en nuestro ejemplo, que es un ejemplo del clima, eh, con mayor razón, ¿no es cierto? Yo o el agricultor tiene una cierta probabilidad que él eh, estimó en función a su conocimiento, ¿no es cierto? Podría acudir a un experto para que le dé mayor información a alguien experto en clima, ¿no? Y eso posiblemente le ayude a él a tomar una mejor decisión, le ayude a él a estimar mejor esas probabilidades de ocurrencia de los escenarios. Pero igual lo que le diga el experto del clima no necesariamente va a suceder, o sea, igual tiene un cierto grado de error. También se puede equivocar, posiblemente es más acertado que el agricultor, ¿no? Y se esperaría eso, pero igual no es perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre información muestral e información perfecta. Información muestral igual tiene un poco de error, ¿ya? Es también información adicional, pero con cierto error. Y vean lo que dice aquí en la diapositiva, está resaltado. Dice que es el valor obtenido mediante el criterio del valor esperado. Nuevamente, vamos a promediar cosas, el criterio del promedio ponderado, pero utilizando las probabilidades a posteriori. ¿Mm? Y esto es justamente la razón por la cual necesitamos Bayes, porque la probabilidad a posteriori, ¿sí? Es una probabilidad que está condicionada a esta nueva información que me van a dar. Y cuando yo tengo probabilidades condicionales, ¿no es cierto?, que se condicionan en función a algo, necesito utilizar Bayes, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta probabilidad a posteriori? Las probabilidades recalculadas, las probabilidades iniciales que yo tenía, la probabilidad de que se dé un clima seco o un clima normal o un clima lluvioso, ahora que tengo más información, las voy a volver a calcular, ¿ya? Ese nuevo valor calculado, esa va a ser mi probabilidad a posteriori, pero depende de la información que me da esta fuente a la cual yo le voy a pedir más información, ¿de acuerdo? Entonces, el valor esperado con información muestral vendría a ser el resultado
cuando tú resuelves tu tabla de decisión, ¿no? Utilizando el promedio ponderado, utilizando ese criterio, pero ahora con estas nuevas probabilidades, ¿ya? Ese valor que te sale, ese es el valor esperado con información muestral. Ahora, debería ser mejor que el original, ¿no? Pues se supone que tienes más información. Así que eso es lo que deberíamos esperar, que sea mayor que el original, pero peor que la información perfecta, ¿no? No hay nada mejor que tener información perfecta. Entonces, este valor con información muestral tiene que estar en el medio, entre el valor con información original y el valor con información perfecta, ¿no? Esos son sus límites, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, y la diferencia entre información muestral e información original, ¿ya? Viene a ser esto, el valor esperado de la información perfecta, o sea, cuánto vale o cuánto cuesta esta información, perdón, muestral, esta información que te está dando tu fuente, ¿no? Esta información que sabemos que tiene cierto error. Entonces, es la misma idea de antes, ¿no? Calcular cuánto vale la información, ¿ya? Solamente que acá tenemos información con cierto error y ayer habíamos calculado información perfecta, el valor, el máximo valor que pagaríamos por algo que, por una información que no, nos va a decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar estos dos conceptos nuevos, y eso es lo único que vamos a hacer el día de hoy, al ejemplo que teníamos del agricultor, ¿ya? Utilizando el teorema de Bayes para recalcular las probabilidades, que eso es lo que nos interesa. Nuestro objetivo es recalcular las probabilidades y con esas probabilidades volver a resolver el ejercicio, ¿ya? Los Bayes es solamente una herramienta. Bueno, aquí en la diapositiva yo he vuelto a poner la parte del el teorema de Bayes solamente a modo de repaso para que veamos y recordemos la fórmula, nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí también está la otra probabilidad para recordar la fórmula. Entonces vean, aquí tenemos nosotros la fórmula de la probabilidad a posteriori. Esta es la fórmula de probabilidad a posteriori, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros este A sub I se refiere, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, al clima, si es normal, si es seco o lluvioso, ¿no? Entonces, inicialmente solamente teníamos las probabilidades a priori de esos escenarios. Ahora vamos a recalcularlas en función a la información nueva que nos van a dar. Entonces, por eso aquí vean, está condicionado, ¿no? La probabilidad del escenario, ¿no? Inicial, dado un E. Ese E representa esta información nueva que me están dando, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos a usar esta fórmula del teorema de Bayes, porque la probabilidad a posteriori, como les digo, es condicionada a la información nueva, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es lo que hay que recalcular y una vez que lo recalculemos, volver a resolver. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que resolver el día de hoy? Sí, ¿ya? Ahora considere un estudio. Ese estudio me va a dar información nueva, ¿sí? En el cual, dado un cierto clima, el estudio históricamente acierta con probabilidad de 80%, ¿ya? Entonces, obviamente este estudio no acierta siempre. A veces acierta y a veces falla. Entonces, aquí me están diciendo, ¿no? Cada vez que se da un cierto clima, el estudio históricamente acierta ese clima, o sea, dice que ese clima es lo que va a suceder con probabilidad de 80%. Y en caso de falla, o cuando se equivoca, es equiprobable el clima que predice, ¿no? Entonces, entre las otras opciones, el porcentaje de falla viene a ser el mismo, ¿no? Bueno, ¿qué decisión va a tomar el agricultor basado en este criterio del valor esperado, pero con esta nueva información? Ya, entonces, primero vamos a ver qué datos me están dando y un poquito traducir esta información que me están dando aquí. Ya, entonces en la siguiente diapositiva trato de hacer eso, un poquito traducir esa información. Entonces aquí he vuelto a repetir esa parte del enunciado. Dado un cierto clima,
el estudio históricamente acierta con probabilidad 0.8 y en caso de falla es equiprobable el clima que predice entre las otras opciones. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos tres opciones, tres escenarios, ¿no? Seco, normal y lluvioso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer un ejemplo aquí asumiendo que quiero encontrar las probabilidades para el escenario seco. ¿Ya? Para poder ver cómo eso yo lo puedo em, incluir o cómo puedo traducir este párrafo del texto a las probabilidades asociadas al escenario seco. ¿Ya? Entonces, si yo reescribo ese texto, pero ahora asumiendo escenario seco, para calcular las probabilidades de ese escenario, sería, ¿no? Dado un cierto clima, bueno, dado un clima seco, ¿no? Pues estamos hablando de clima seco, ¿ya? Dado un clima seco, dice acá el estudio, históricamente acierta con probabilidad 0.8. Cuando acierta es porque dijo también que era seco, ¿no es cierto? Entonces, he reescrito el texto. Dado clima seco, el estudio acierta y dice que el clima es seco con probabilidad 0.8. ¿Ya? En caso de falla, bueno, si falla, te va a decir otra cosa. Puede decir o normal o puede decir lluvioso, ¿no? Y el enunciado me dice que las probabilidades son equiprobables. Entonces, en caso de falla, el estudio puede decir normal o puede decir lluvioso con igual probabilidad. ¿Ya? Acuérdense que las probabilidades tienen que sumar 100%. Así que de ahí vamos a sacar los valores. Bueno, entonces, si es que acierta, esto es cuando acierta. Aquí acierta. ¿Cierto? Acierta. Ahí para que lo tenga. Aquí el estudio acierta. ¿Ya? Bien, entonces, miren que esto es importante, acá hay una cosa importante que dice en el texto. Dado que el clima es seco. Ese es el universo del que estoy hablando ahorita. El clima es seco. ¿Ya? Ese es el conjunto base. Entonces, ese conjunto base, el que condiciona a todas las probabilidades. Entonces, vean que aquí siempre en el condicionante, el que condiciona es el clima seco. ¿Ya? Dado clima seco. Ya, entonces, cuando acierto, probabilidad de que el estudio diga seco, dado que el clima fue seco. Ahí el estudio está acertando, está diciendo efectivamente lo que pasó. Y eso se da con 80% de probabilidad. En los otros casos, fallo. En los otros casos, el estudio falla. Probabilidad de que el estudio diga lluvioso, dado clima seco, en este caso, 10%, ¿no? Pues acuérdense que tienen que sumar 100% todos estas probabilidades y la suma en este caso de estas tres, tiene que dar 100%, ¿no? Y finalmente la probabilidad de que el estudio diga normal, dado que el clima es seco, el 10% que resta, ¿ya? Entonces aquí tenemos estas probabilidades condicionales, ¿ya? Estas probabilidades no son a posteriori, no son a posteriori. ¿Por qué? La probabilidad a posteriori, acuérdense que es el volver a calcular la probabilidad original, ¿ya? Dado lo que dice el estudio. Entonces, para la probabilidad a posteriori, estos deberían estar al revés. Para que sea probabilidad a posteriori, debería ser probabilidad, por ejemplo, de clima seco, dado estudio dice seco, al revés. ¿Ya? Se condiciona con lo que dice el estudio. Esa es la probabilidad a posteriori. Entonces, estas no son a posteriori, son probabilidades simplemente condicionales. ¿Ok? Entonces, si hago la misma idea, pero para el clima normal y para el clima lluvioso, voy a obtener las otras probabilidades condicionales. ¿Ya? Eso es lo que está en la siguiente diapositiva. Tanto para normal como para lluvioso. Entonces, aquí están los siguientes datos. Para normal, acuérdense, para lluvioso, ¿no? Vean que aquí lo que condiciona es el clima, ¿no es cierto? Dado un clima lluvioso, las probabilidades. En la primera acierta y en las otras dos falla. Y para normal también, lo que condiciona aquí es el clima normal. Lo mismo.
En la primera el estudio acierta y en las otras falla. ¿Está bien? ¿Ya? Esos son los datos que me están dando. Y bueno, los otros datos que tenía de antes eran las probabilidades a priori de los escenarios iniciales, ¿no? Que también acá lo he puesto para recordar. Estas son las probabilidades a priori que yo tenía al inicio. Probabilidad de clima lluvioso, 25%, probabilidad de clima normal, 50%, probabilidad de seco, 25%. ¿Ya? Esos son los datos que yo tengo. Con esos datos tengo que recalcular las probabilidades de los escenarios de lluvioso, normal y seco. Calcular las probabilidades a posteriori, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es mi tabla de decisión, la que nosotros hemos usado siempre, ¿ya? Los valores no cambian. Esas son las rentabilidades de cada escenario con cada decisión. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es simplemente que ahora tengo más información para calcular estas probabilidades de mejor forma, ¿ya? Entonces, todas estas tres son las que yo tengo que volver a calcular. Y vean, estas son probabilidades a posteriori, ¿sí? Vean, probabilidad de clima seco dado lo que dice el estudio. Y eso lo he dejado de forma general, E sub I. ¿Por qué? Porque el estudio me puede decir tres cosas, ¿no es cierto? El estudio me puede decir va a ser lluvioso, o el estudio me puede decir va a ser normal, o el estudio me puede decir va a ser seco, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que el estudio me diga, la probabilidad va a ser diferente. Entonces, voy a tener que calcular estas probabilidades para cada uno de las diferentes respuestas que me va a dar el estudio. ¿Ok? ¿Ya? Pero esta misma tabla es la que tengo que utilizar y simplemente calcular las probabilidades. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo calculo las probabilidades? Vamos a usar Bayes. ¿Ya? Voy a usar el mismo Excel que estábamos usando ayer. Y ahí vamos a calcular las probabilidades para que se vean ahí también nuevamente la utilización de las fórmulas. ¿Ya? Entonces, en verdad lo más importante es entender qué es lo que tengo que encontrar y por qué. Una vez No, que pues, sé eso, está hueando. ¿pueden por favor apagar su audio si es que no están haciendo una pregunta? Ya, entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Cualquier duda me dicen, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Si está claro qué hay que hacer, a qué cosa hay que llegar, el teorema de Bayes es simplemente la herramienta que vamos a usar para poder llegar a esa probabilidad a posteriori. Bien, vamos entonces al Excel. Ya está. Voy a borrar primero lo que hice. Ya, a ver, espérenme, voy a pausar el compartir para poder compartir el otro. Listo. ¿Se compartió? Me avisan por favor, porque no vaya a ser que después estamos mirando otra cosa diferente a la que yo estoy explicando. ¿Ya? Si no se compartió el Excel y no lo pueden ver, me avisan. Ya, perfecto. Entonces, esto habíamos hecho el día de ayer. Entonces, lo que me están preguntando, recuerden que la pregunta era, bueno, ¿va a cambiar tu decisión ahora que tienes información nueva? Si vamos a lo que hicimos ayer, nosotros con el promedio ponderado decidimos o espárragos o papas era lo mejor para cultivar, bajo el criterio del promedio ponderado. ¿Sí? Ahora vamos a usar ese mismo criterio, pero con nueva información. Entonces, aquí yo tengo, voy a copiar la tabla, ¿de acuerdo? Voy a copiar la tabla, porque esa es la misma tabla que vamos a usar, pero vamos a tener ahora ya no que poner probabilidades